Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Había tanta expectación por lo que pudiera decir Carlos Mazón en les Corts Valencianas como pocas respuestas dio el todavía presidente valenciano, que sigue sin aclarar por qué, si estuvo tan comunicado como dice, siguió con su comida con Maribel Vilaplana como si nada. Y por qué ha cambiado de versiones sobre lo que hizo aquella tarde. Su argumento principal ayer fue que él no tenía responsabilidad operativa para que el CECOPI tomara decisiones. Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India. Mazón acusó al gobierno, se volvió a presentar como una víctima y no explicó lo que hizo desde que abandonó el restaurante hasta que se incorporó al CECOPI. A pesar de que la oposición ya había formulado sus preguntas, la primera intervención del todavía presidente la trajo escrita. Fue un discurso de 23 minutos que usó para excusarse, para responsabilizar de la tragedia a las agencias del gobierno, aunque lo del apagón informativo es una tesis que la jueza de Catarroja ya ha desmontado en sus autos. José Luis Astre, Hola, buenos días. La oposición le preguntó varias veces por las pruebas que acreditan todo lo que hizo la tarde en la que murieron 229 personas. ¿Ha traído usted la factura del Ventorro? ¿Ha traído usted el registro de llamadas emitido por la compañía telefónica? Señor Mazón, conteste a estas preguntas. No contestó al portavoz socialista José Muñoz, tampoco le aclaró qué hizo el rato en el que nadie sabe dónde estuvo. ¿Qué hacía en ese momento? ¿Qué hacía entre las 19:10 y las 19:36? Esto es un fundido a negro. Mazón se limitó a decir que ya ha dado todas las explicaciones pertinentes. Yo no he dejado de dar explicaciones en todo momento, ante los medios de comunicación, en las comisiones de control, sin ningún tipo de rémora, ninguna. Yo he asumido tal nivel de responsabilidad política que he acabado renunciando al cargo de presidente de la Generalitat. De hecho, reivindicó su dimisión un año después de lo ocurrido, aseguró que así ha dejado de ser la excusa para quienes, dice él, llevan todo el año sin arrimar el hombro. El portavoz de Compromís le acusaba de dar solo excusas. No era tu obligación, no eres miembro del CECOPI. ¿Tú sabes lo que eres? Eres un peligro público. Un peligro público, dijo Baldoví. Preguntó otra vez qué clase de presidente se queda hasta el postre si ya sabe que hay zonas inundadas. Si estaves informat, com collons el quedares en un reservat del Ventorro? Com? Mazón echó balones fuera y presumió de su renuncia el mismo día en el que Feijóo anunciaba a su sucesor, su hasta ahora número 2 y portavoz Juanfran Pérez Llorca, un nombre que era precisamente el elemento indispensable que exigía Vox para empezar a negociar la investidura, y lo supieron por la prensa. Los de Abascal se ven ahora con margen para pedir todavía más concesiones al Partido Popular. Julia Molina. El nombre del candidato ha pillado a Vox por sorpresa. No se lo comunicó el PP, sino los periodistas en medio de una rueda de prensa del secretario general de Ignacio Garriga, que es precisamente el interlocutor de los de Abascal. Ha sido usted quien nos ha revelado la noticia del afortunado. A partir de ahí, cuando nosotros tengamos la información del Partido Popular de primera mano, pues empecemos a hablar sobre todo de lo que a nosotros nos importa. Y lo que quieren, repiten, es avanzar en su lucha contra las políticas climáticas y contra la inmigración. Aunque ayer por la tarde la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, añadió algunas peticiones a la lista de exigencias. El rechazo al gasto político superfluo, el rechazo a la ideología. No hacen en el partido valoraciones sobre Pérez Llorca, con el que han mantenido una buena sintonía durante la legislatura. Prefieren hablar de medidas y en ese sentido fuentes de la formación señalan que hay margen todavía para exigirle más al PP. Hoy es el día en el que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a declarar en el Supremo, acusado de haber filtrado un correo electrónico en el que el abogado del novio de Ayuso reconocía 2 delitos fiscales. Es, por tanto, el día clave de un juicio en el que ya ha declarado el propio González Amador, que lo acusó al fiscal de haberlo convertido en el delincuente confeso de España. Ayer fue el turno del periodista de esta casa, Miguel Ángel Campos, que fue quien contó en Hora 25 que el novio de Ayuso reconocía los delitos. Por tanto, desmentía de esa manera el bulo que había lanzado el entorno de la presidenta madrileña. Él me dice que venga, que ven y te lo demuestro. 3 y poco de la tarde, me muestra en la pantalla de ordenador ese correo electrónico, el famoso correo del 2 de febrero. Y ahí es cuando puedo leer esa frase de ciertamente se han cometido los delitos fiscales, y me deja tomar notas. Campos desgranó de esta manera cómo con su fuente pudo consultar el contenido de ese correo. Una fuente que ayer dejó claro no era Álvaro García Ortiz. Le voy a hacer la última pregunta. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. Lo aclaró también José Manuel Romero, No hay más entonces preguntas. subdirector del País.
siempre fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio. García Ortiz declarará hoy, después de que testifiquen hasta 12 agentes de la UCO, de la Guardia Civil, que hablarán del borrado de los dispositivos electrónicos que hizo el fiscal general. Borrado que, por cierto, avaló ayer el fiscal de Protección de Datos. Así está empezando el miércoles, es 12 de noviembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y la otra gran previsión del día está en el Congreso, donde el presidente del Gobierno comparece esta mañana. En un principio se trataba de una comparecencia para dar cuenta de las últimas cumbres internacionales, pero a petición de la oposición tendrá que hablar también del futuro de la legislatura y de corrupción. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Será a partir de las 9 de la mañana y va a tener que defenderse de un lado de la presión de Junts, ahora que dicen que no apoyarán ni una sola iniciativa legislativa, y también del PP, que quiere poner el foco en la corrupción. Un partido popular que seguro trae al debate los audios de la exmilitante socialista Leire Díez, en los que ayer la escuchábamos decir en el mes de mayo que el Partido Socialista la había puesto ahí para indagar en irregularidades de informes policiales. El fiscal Estampa grabó una reunión en la que ella asegura que era la mano derecha de Santos Cerdán. Hasta ahora siempre había dicho que era una periodista en busca de información sobre las cloacas del Estado para escribir un libro. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado. Vale, bien, vale. Una mano derecha que no iba a aparecer en ningún lado, decía. Después de la conversación, ella le ofrece a Estampa recuperar la plaza que no consolidó en anticorrupción. Los audios ahora se investigan como un posible intento de soborno. Ella y el empresario Pérez Dolcet declaran el 17 de noviembre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El sistema de pulseras antimaltratos ha vuelto a sufrir una incidencia generalizada que duró ayer horas. El Ministerio de Igualdad lo atribuye a un fallo tecnológico de Vodafone, la compañía que gestiona estas pulseras. Aseguran en Igualdad que las mujeres fueron avisadas inmediatamente del error y que se cumplió el protocolo para proteger a las usuarias de esas pulseras. Los problemas empezaron a las 4 de la mañana y no terminaron de zanjarse hasta las 6 de la tarde. Según la ministra de Igualdad, investigarán hasta el final el origen de esos fallos. Y a menos de una semana de reunirse con el Papa, la Conferencia Episcopal mantiene en el cargo al obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, a quien el Vaticano investiga por abusar de un menor en la década de los 90. Las víctimas lamentan que Zornoza siga en el cargo 4 meses después de que la Iglesia tuviera conocimiento. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, dice que el caso es un drama para la Iglesia. Mariola Lourido. Reunión importante el lunes en el Vaticano. Primer encuentro de la cúpula de la Conferencia Episcopal con el Papa, que estará marcado por el caso de pederastia del obispo Zornoza. León XIV lo mantiene en el cargo 4 meses después de la denuncia y tiene pendiente la aceptación de su renuncia por jubilación. Ahora no se descarta que él acelere y prepare ya su relevo en Cádiz. El arzobispo de Madrid, José Cobo, habla de drama. Para la Iglesia siempre es un drama. Si la Santa Sede lo ha admitido, efectivamente tiene que haber de submitirse. Pero está la investigación previa que estarán haciendo y desde luego esperamos que se resuelvan con la rapidez. De la comisión que tiene cita el lunes con el Papa figuran también otros 2 prelados con algún tipo de relación con esta crisis. El arzobispo de Sevilla y el obispo de Getafe, diócesis donde, según la denuncia que investiga el Tribunal de Rota, Zornoza cometió los abusos sexuales sobre un menor siendo director del seminario. A partir de hoy, el estudio de arquitectos navarro que ha ganado el concurso para resignificar Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos, empieza a trabajar ya en el proyecto definitivo. La idea pasa por demoler la escalinata por la que se accede a la basílica y construir debajo un centro, una especie de museo que explique bien qué significó Cuelgamuros durante la dictadura. Es una información de Laura Gutiérrez. El proyecto que va a transformar el Valle de Cuelgamuros en un espacio de reencuentro para mirar la historia desde otros ángulos, como pretende el Gobierno, arranca hoy ya su nueva fase, los 8 meses de plazo para presentar el proyecto definitivo antes de iniciar las obras. El equipo de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum SL son los que están detrás de esta propuesta ganadora, la base y la cruz, que es básicamente una propuesta arquitectónica y paisajística. El proyecto propone demoler la escalinata que ahora mismo da acceso a la basílica y construir en ese espacio un soportal con una gran circunferencia abierta al cielo, desde la que se podrá acceder tanto al templo como al que será el centro de interpretación, un espacio para explicar el pasado del valle. Dentro de la basílica habrá una intervención mínima, no se va a tocar el altar mayor ni las bancadas adyacentes, tampoco fuera se va a tocar la cruz, eso nunca estuvo en el proyecto a pesar de los bulos de la ultraderecha. También seguirán de momento los benedictinos con su escolanía. Después de la elaboración del proyecto final habrá un plazo de 40 meses
para la realización de las obras. Mientras en Brasil se está debatiendo el futuro de las políticas medioambientales, aquí en nuestro país un informe demuestra que los efectos del cambio climático también son cuestión de clase. Oxfam Intermón dice que la desigualdad también calienta a España, porque según estos datos, quienes menos tienen viven en las zonas donde más ha subido la temperatura. Javier Ruiz Martínez. Lourdes Benavides, responsable de Justicia Climática de Intermón Oxfam y autora del documento, pone el primer foco en las personas más ricas. Una persona del 0,1% más rico emite 55 veces más que una persona del 50% más pobre. Este 1% consume, dice, 45 veces más del presupuesto de carbono que le correspondería para mantenerse dentro de los límites del Acuerdo de París. Mientras, las 35 empresas del IBEX son responsables del 30% de las emisiones directas en nuestro país. No por casualidad, son las que más poder de influencia tienen en las políticas climáticas. Y con los datos encima de la mesa, con los últimos 5 veranos batiendo récords de temperatura, esta conclusión para España. Los más ricos contaminan y los más pobres sufren las consecuencias. Según el INE, más de un tercio de la población española no logra mantener la temperatura adecuada en verano en su vivienda por falta de recursos. Las historias que les vamos a contar en este tramo de radio nos llegan desde Extremadura. Maite Carrasco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Y desde Galicia, Ricardo Rodríguez, buen día. Hola, Ángels, buen día. Y Richie, voy a empezar contigo porque se acerca el fin de semana. Bueno, estamos a miércoles, queda menos. Para el fin de semana, en Galicia parece que nadie quiere perderse la Navidad de Vigo. Casi se ha colgado ya el cartel de completo para este fin de semana. Para el sábado, día del encendido del alumbrado navideño, apenas quedan ya habitaciones libres. El precio de las camas más céntricas oscila entre los 143 y los 160 euros, pero algunos sube incluso hasta los 250 euros la noche. El tirón del alumbrado llega a otros puntos de la provincia de Pontevedra que mejoran estos días sus niveles de ocupación, con un debate en la calle, Ángels. ¿Se nos ha ido de las manos esto de empezar con los preparativos navideños a principios de noviembre o incluso antes? El efecto caballero, podríamos denominarlo así, hace que la Navidad llegue cada año un poquito antes. Hemos bajado a la calle y esto es lo que nos hemos encontrado. Me parece maravilloso, que empiece la Navidad antes que en Vigo. Hay que ganar al caballero. Nos lo pone difícil, pero hay que intentarlo. A finales de octubre ya tenía un Papá Noel que cuando entrabas decía jo, jo, jo. Y entonces, de verdad, eso es un desastre. En octubre. Y es verdad, los turrones ya en los supermercados pero bueno, ya estaban en septiembre. Me parece un poco excesivo. Bueno, pues aún estamos a 12 de noviembre y quién lo diría, Ángels, en muchos lugares parece que estamos ya en la víspera de Nochebuena, casi. Y yo pensaba que esta madrugada Madrid se había adelantado a Vigo porque estaban encendidas las luces de la Gran Vía, pero es que estaban probándolas. No era el encendido oficial. O sea, mira que le das un disgusto por a eso mañana. yo he pensado, esto ha sido traición, pero no. El aeropuerto de Badajoz se ha convertido en una pasarela de jets de lujo de multimillonarios y empresarios que van, Maite, a un congreso en Lisboa. Sí, un congreso súper importante debe ser. Por unos días Badajoz se ha convertido en una pista alternativa de lujo. Varios jets privados procedentes de diferentes países de todo el mundo han aterrizado en la capital pacense debido a la falta de espacio en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa. Se encuentra colapsado por la llegada masiva de vuelos privados y charter durante la celebración del mayor congreso tecnológico de Europa. El evento comenzaba el lunes, se va a prolongar hasta mañana jueves y reúne a miles de asistentes y decenas de delegaciones gubernamentales. Entre los participantes figuran nombres tan mediáticos como la extenista y empresaria María Sarapova o el director de Mercedes, el director de marketing Meta, junto a inversores, altos ejecutivos, etcétera, etcétera. Las entradas, reflejo del nivel de exclusividad de este encuentro, atención, oscilan entre los 1.595 euros para asistentes generales y los 24.950 euros para los pases de categoría presidente. Estos son los destinados a directivos y grandes inversores. No se pueden pagar el jet privado, muchos podrán pagar esa entrada también. Claro. Un camionero conduce así como a la par de una conductora kamikaze durante 50 kilómetros y lo hace, Richie, para alertar del peligro a otros vehículos. Sí, ocurrió este lunes en la autopista P9. Una mujer circuló durante los 50 kilómetros que separan Pontevedra de Teo en sentido contrario por esa autopista. Fue de madrugada sobre las 3. Un camionero, al ver a la conductora circular en sentido contrario, llamó a la Guardia Civil, que le pidió que se mantuviese al teléfono y siguiendo sus indicaciones y que condujese en paralelo a la conductora, dando las luces para alertar a los otros vehículos. El transportista se llama Sergio, llamó aquí a la SER, a Radio Galicia, para explicar lo sucedido cuando escuchó en el boleto de las 6:50, como contábamos a noticia. Y les daba de luces como diciendo, oye, que ten cuidado, y claro, ya se veían
y como iba por el carril izquierdo, yo me quedé hablando con ellos y me pusieron con el coche que intentaba interceptarles, que habían avisado ya a Santiago para que intentara gracias a Sergio no hubo sí. ningún accidente, la mujer fue detenida tras dar positivo en el control de alcoholemia. Y el primer gran santuario de elefantes de Europa va a estar en la frontera de Portugal con Extremadura, poco más de media hora de Badajoz. Está previsto que las instalaciones acojan hasta 30 elefantes que hayan vivido en cautividad. Cariba, una hembra de elefante africano que lleva 40 años en cautividad en zoológicos de Alemania, Países Bajos y Bélgica, será la encargada de inaugurar estas instalaciones. Pues mira, puede ser una atracción para los que están asistiendo a ese congreso, que a lo mejor les pilla de paso. Maite, Richie, gracias. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone escuchar nueva música. En medio de los grandes titulares musicales nos ha llegado un disco que hemos escuchado, no en bucle, pero sí con atención y con ganas. Es Deadbeat, que significa colgado, de la banda Tame Impala. El productor y músico Kevin Parker, alma mater de este proyecto, dice que en este disco están los sentimientos encontrados que le ha dado la paternidad, los miedos, la crisis y las consecuencias, y eso se traduce en pasar del pop a algo más bailable. Por ejemplo, los sonidos de las raves australianas de los años 90. Esa es, dice, su inspiración, también la psicodelia. Canciones como Drácula, End of Summer o Loser conforman un disco minimalista, original, quizá imperfecto, pero muy interesante porque explora influencias, sonidos y estilos sin chulería. Lo mejor es que nos da cierta sensación de bienestar al escucharlo. Un disco diferente a lo que podemos encontrar ahora en el panorama musical. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.